cómo será la cultura organizacional de 2030? Estupenda pregunta, David. Y mira, yo creo que parte de lo que me imagino que va a pasar en los próximos 10 años y que además creo que va a ser muy cambiante porque lo estamos viendo ahora con la pandemia, tiene algunas implicaciones de algunos factores, ¿no? Estamos en una sacudida, yo creo que súper fuerte las organizaciones. Yo te diría la evolución tecnológica, el poder de los datos, la captación de talento, la retención de talento, de acuerdo a lo que va a necesitar en el futuro. Los demográficos, ¿sí? Se habla de que el 50% de los centennials y millennials son los que van a ser la fuerza laboral en los próximos años. Entonces, esto que involucra como paradigma en las organizaciones. Y también tiene que ver con una palanca de diversidad e inclusión, ¿sí? Entonces, yo te digo, con todos estos factores, yo creo que hay como, si tuviera que poner cuáles son las características de esta cultura en el 2030, yo diría que hay 5 aristas y la una ya la has mencionado, tiene que ver con el propósito, ¿sí? Y yo creo que cada vez más vamos a tener el desafío de tener culturas más inclusivas y diversas. Vas a poder tener el talento disponible en cualquier parte del mundo y esta crisis que estamos viviendo, cuando lo veamos como una oportunidad y hayamos salido fortalecidos, vamos a poder tener esa posibilidad. Hoy tenemos webinars y estamos conectados con muchísimas partes del mundo. Ya no es un impedimento las reuniones virtuales, las reuniones presenciales. Ya no tienes que pensar en cuánto tienes que invertir para que tu gente se congregue en un lugar que generalmente era en algún país. No sé, nosotros, por ejemplo, en España, ¿no es cierto? Todo el rollout de universitas, de algunos programas, ahora los hacemos digitales. Entonces, y hemos podido llegar a muchísima más gente. Entonces, depende desde donde lo quieras ver, pero básicamente el reto que vamos a tener ahí con estas culturas diversas e inclusivas es que puedas tener productividad y armonía. Eso significa que puedas trabajar las palancas de inteligencia artificial, la realidad virtual y puedas generar una imagen de acceso de talento y de un parque muchísimo más grande, donde la gente se sienta conectada. Necesitas trabajar mucho la marca con propósito. El segundo factor que me parece relevante es el tema de la comunicación. Yo creo que hay un cambio exponencial en los modelos de comunicación, las plataformas. Ya no es ahora el Messenger o el teléfono o el video. Incluso en las organizaciones, nosotros, por ejemplo, ya nos reinventamos. Tenemos el workplace, no sé si varios de los que nos escuchan ahora tienen este elemento, pero por ejemplo hemos filmado el Notifónica, que nosotros llamamos, que ya no es el mail corporativo que se manda donde están todas las noticias, no, nosotros hacemos videos, hoy son los videos grabados en casa, hoy son las pastillas que llegan a través del Messenger con Twitter dando mensaje inspirador. Es decir, necesitamos amplificar todo lo que es los sistemas de comunicación, que en la era de los próximos 10 años eso va a ser muy relevante. El tercer elemento yo te diría que es la confianza y la transparencia en la data. Cada vez más vas a tener la capacidad de tener información de muchísimos factores de tus colaboradores, de la productividad y de las formas de trabajo, de los patrones de trabajo. Entonces, ahí el desafío grande va a ser la confianza y la transparencia de los datos. Cómo gestionas la ciberseguridad, cómo gestionas la transparencia de qué vas a hacer el uso de esta información. Por ejemplo, hoy con pandemia, no sé si algunas de las personas que me escuchan seguramente, estamos replanteando el modelo, y este es me voy a adelantar al siguiente elemento de las culturas inteligentes y flexibles, ¿no es cierto? Ya el home office, yo te diría, vino para quedarse. Nosotros ya no estamos pensando en una siguiente era post-COVID, en la nueva normalidad, en un día a la semana. Teníamos un beneficio de un día a la semana que además lo tomabas como beneficio, cuando podías, un día a la semana. Ahora no, hay una obligatoriedad. Estamos pensando en 2 a 3 días a la semana obligatorios, donde quizás hagas uso de las instalaciones del edificio de una manera distinta y finalmente promuevas un ADN de la organización. Entonces, los retos son distintos. Primero, ¿cuáles van a ser los días que vas a dejar para que la gente sí pueda interactuar? Porque también está demostrado estadísticamente que los espacios comunes te generan creatividad e innovación, por el hecho de que tienes mucho diversidad de organización. También es una realidad que estas nuevas formas de trabajo se van a quedar. Entonces, ¿cómo cultivas la productividad? ¿Cómo la vas a manejar? Esos son mensajes claves que tienes que aprender a distribuir dentro de la organización. Y diría que yo, un quinto que a mí me encanta, que tiene que ver con el aprendizaje constante. Necesitamos las organizaciones crear sistemas prácticos de formación que ya no son voy a formarte en algo específico, sino a ver cuál es el propósito de la organización, qué talento es el que necesito, en qué tiempo y qué cantidad de talento. Y ahí, cuáles son las habilidades blandas que están asociadas a todo el tema del liderazgo y cuáles son
las habilidades específicas, marketing digital, un tema de agilidad, ¿no es cierto? Todos los proyectos de agilidad. Tienes que saber, no sé, un tema de People Analytics, tienes que saber inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, vas a hacer un reskilling, entrenar en esas habilidades, o vas a hacer un upskilling, habilidades que ya tenías y que necesitas ponerlas vigentes porque rápidamente se han vuelto obsoletas. Y yo creo que esa es una responsabilidad social bien importante en las organizaciones en los próximos años, porque finalmente eso te asegura la empleabilidad de tu gente, te asegura potencializar tu talento, ¿no es cierto? Dar las oportunidades de desarrollo a tu gente y además el que sean vigentes en el mercado laboral. Se me vino algo, ¿no? Hablé la semana pasada con un CEO de una empresa grande en Guayaquil y me comentaba de su cultura, la describió como una cultura de Gestapo, ¿no? De control y entonces el tema del teletrabajo fue súper desafiante y se demoraron 2 meses para más o menos llegar a un nivel de productividad como era antes por el tema de no poder controlar, no poder estar ahí encima y Me gustaría hacer un comentario. Por No, favor. si no necesariamente es algo idiosincrático, no es una característica de la gerencia latinoamericana. Yo he trabajado en multinacionales americanas, francesas y alemanas. Y en las tres observas también esas conductas. Y de hecho, en la última, que fue alemana, realmente el liderazgo más integrador se lo veías precisamente era en América Latina. Cuando iba a Europa, la sede era más autocrática, más de látigo en mano. Entonces, no necesariamente es una conducta típica latinoamericana, eso puede presentarse en todas las empresas realmente. Gracias, Alfredo. Yo me basaba en, bueno, experiencias y el índice de distancia al poder, que es este índice cultural que mide todos los países del mundo y Latinoamérica es mucho más alto que Europa en esta medición, pero encantado de escuchar tu experiencia. Gracias, Alfredo. Creo que Antonio también tiene una... De pronto te aporto alguna cuestión. Recuerda que Latinoamérica tiene un componente bastante grande de empresas familiares, ¿no? Entonces, eso es una barrera bien grande a la actualización, a las nuevas técnicas y al nuevo liderazgo, porque estamos gobernados por líderes carismáticos, fundadores de primera, segunda generación, que les es muy difícil entrar en otra onda, pues, ¿no? Por eso puede ser que tu índice en Latinoamérica está un poco disparado, mi opinión. Y opinión basada en tus experiencias, Antonio. Miren, y yo les escucho y yo creo que no hay regla, la verdad, ni en Latinoamérica ni en Ecuador, honestamente. Creo que les compartía que me siento privilegiada de las organizaciones que vengo y también les contaba que había un nivel de madurez distinto. Cuando yo les cuento una experiencia personal chiquitita, cuando yo llegué a Telefónica por Conferri, por un proceso de selección de Conferri. Y estaba súper feliz en Roche, o sea, la compañía perfecta para mí, ¿sí? Un match de corazón mutuo. Cuando viene Telefónica y me hace la propuesta, para mí la parte más interesante era el desafío de la transformación de liderazgo en una organización de este estilo y de este negocio. Entonces era un reto súper lindo que la verdad a mí me apasiona. Y para hacerles corto el cuento, lo que quería contar es que la compañía suiza en la que yo estaba tenía un foco en la gente con una mirada que yo creo que es súper enriquecedora para la gente. Es decir, le costaba tomar decisiones cuando había un mal desempeño. Fíjense que yo miraba los cuadros de desempeño al principio, creo que al primer mes que llegué, y veía 3, 4, que eran las calificaciones más bajas. Y yo me llamaba la atención de ¿qué hace una persona 3 años con la misma calificación baja en esta organización? Decía yo, ¿no? Y yo hacía el challenge y decía, no puede ser, se tiene que ir, ¿no? y ya empecé a causar como este espacio de, a ver, o sea, espérate un ratito, recién llegas y ya quieres votar gente. Y no es que quería votar gente, pero sí creo que teníamos que alinear justamente qué es lo que quería la organización en los próximos 3 años, ¿no? Que es la visión que trabajamos en su momento. Pero fíjense en que parte de lo que logramos ya, y yo me fui a la mitad del camino del diseño, era una compañía tan pro gente que yo estaba acostumbrada con el gerente general a, no sé, si teníamos que ir a un evento, tomábamos taxi y íbamos al evento, sin símbolos de poder, muy enfocada en las conversaciones con la gente
líderes que desayunaban y almorzaban con la gente, una camaradería y una cultura muy pro gente, ¿sí? Entonces yo les diría, depende de lo que quieres lograr, depende también cuál es el nivel de madurez y de decisión de cada líder de generar conciencia, ¿sí? Al mismo tiempo, como les decía David, yo también soy coach y he tenido la oportunidad de acompañar a grandes líderes de compañías locales en Ecuador, varios de Pronaca, varios de Arca, por ejemplo, y con un nivel de madurez, de conciencia bien importante. Y no solamente los líderes que yo pude acompañar, sino los dueños de estas grandes empresas. Entonces, sí creo que va a depender mucho de lo que estés buscando y de la claridad que tengas con el propósito. Fíjense en que ahora que estoy en Telefónica, una de las cosas que yo más extrañaba, ¿no es cierto?, esta es una compañía muchísimo más grande, ¿no es cierto? Y claro, parte de mi contratación tenía que ver con la transformación de liderazgo también. Entonces había mucho que hacer y ese era el desafío y el camino que había que recorrer. Pero yo extrañaba mucho ver a mi CEO todos los días, por ejemplo, y conversar media hora de cuáles eran los desafíos de la gente. Acá al principio le veía una vez cada mes, una cosa totalmente distinta. Entonces, yo creo que va a depender también de cuál es el propósito que quiere la organización y para dónde va. ¿Sí? Yo creo que hay distintos niveles de madurez. Yo no diría que todas las organizaciones multinacionales están en la misma línea. Conozco grandes empresas transnacionales que en esta pandemia tampoco han actuado desde el liderazgo cercano y consciente, ¿sí? Entonces, yo no diría que hay una generalización para poner en la misma bolsa. Diría que tiene que ver con la claridad del propósito y qué tanto han decidido los CEOs de esas organizaciones evolucionar en su nivel de liderazgo. Porque hoy en la pandemia se puso en juego. Sigue siendo importante el gerenciar. Creo que un desafío enorme que tienen hoy los líderes es no solamente inspirar, sino cómo gestionan sus equipos remotos. Es decir, cómo planifican, cómo hacen seguimiento, cómo hacen el seguimiento de los objetivos semanales, cómo rediseñan, cómo se aseguran de estar cerca. Cosas que parecía que están por default, hoy vuelven a tomar relevancia por la distancia que tenemos con los equipos. Y por el otro lado, cómo inspiro y tengo conversaciones de propósito y de conexión emocional con mi gente. Creo que son las dos partes las que hoy se ponen en escena. Hablas mucho de propósito, mencionabas antes de que el propósito individual de cada líder, ¿no? Que sea conocido, y creo que es clave, ¿no? Cuando yo tengo claro mi propósito, lo puedo alinear con el propósito de la empresa, si es que está conocido, y después se alinea con los valores de la empresa, y ahí realmente empiezo a estar muy feliz en mi trabajo, y entonces los resultados siguen, ¿no? Se vuelven exponencial. Para los empresarios ejecutivos de pymes, pymes familiares, ¿qué puedes recomendar en relación a crear cultura organizacional? A ver, yo diría que la cultura es esto que está presente en las personas, que se vive en el día a día. Entonces yo diría un modelo simple, ¿no es cierto? Y me encanta el modelo de Fred Kaufman, que él dice, define el estándar, es el primer paso para generar cultura, y te dice, conversa con tu equipo y revisa cuáles son las cosas como quieres pensar, hablar y actuar, y discute qué es lo que les hace sentido como equipo. Después de que tengas definido el estándar, en esa definición, propón tú como líder. Y luego asegúrate de ver una verificación, si realmente el estándar les hace sentido, si la gente se quiere comprometer, si hay algo que genera ruido, ¿no es cierto? Y luego empiezas a hacer un compromiso, y el compromiso es del equipo, el líder y el equipo, y es verbalizado, porque finalmente si ese compromiso no está y no está expuesto, difícilmente va a pasar. Pero cuando tienes ya ese estándar dentro de tu equipo, ¿no es cierto? Como líder, lo que haces luego es ser role model, demuestra el estándar. Es decir, si vamos a decir que en estas reuniones no usamos el celular, ¿no es cierto? Por decir algo, y resulta que yo como líder uso el celular apenas llego y además llego tarde, es una incongruencia terrible para la gente. Y ya estoy rompiendo y estoy entrando con una barrera donde disminuye el compromiso. Entonces, ser role model, si es que hay gente que finalmente, porque nos puede pasar, somos humanos, ¿no es cierto? Pero nos hacemos cargo, que esa es la gran diferencia. Soy responsable de lo que hago y tengo conversaciones con mi equipo y con mi líder. Y luego exige el estándar, es el tercer paso. Es decir, si es que hay alguien en tu equipo que llegó tarde y usó el celular y nadie del equipo dijo nada y tú tampoco dices nada, es igual de incoherente como si tú lo hubieras hecho. Entonces necesitas mostrarle al equipo eso, alguien del equipo necesita decirlo, porque el compromiso no es solamente tú como líder, es todo el equipo. Cuando llegas a ese nivel, lo que luego haces es viralizarlo. Empiezas a exigir que hacia abajo se multiplique lo que tú estás haciendo con tu gente como role model. Y esto funciona espectacularmente bien.
Ahora, en compañías más grandes como la nuestra, les decía, hay este Be the Hero, que son los líderes conscientes que me acompañan en ciertos momentos de la organización para mostrar conciencia. El único rol, y no es decir, lo hiciste mal, porque no nos interesa buscar culpables, esa no es la parte, es generar conciencia, porque la gente no lo hace porque lo quiere hacer mal, lo hace porque hay una ceguera, porque no sabe, porque lo hace inconscientemente. Entonces, el desafío es cómo acompaño a generar conciencia en la organización para tener este liderazgo con propósito. Yo te diría eso, David, porque además, para gestionar cultura, el elemento clave, hay algunos, pero el más clave es el liderazgo, porque de ahí incluso no solamente es hacia el liderazgo de la gente, la inspiración, sino también, fíjate, hay otro pilar que yo les contaba que tiene que ver con el desarrollo de la gente. No sé qué tanto en pandemia hoy quienes me escuchan han volcado sus acciones a el desarrollo de la gente, pero nosotros hemos creído que hoy más que nunca es fundamental la inversión en el talento, ¿sí? En las grillas de talento y en cómo hacemos realmente que los planes 70-20-10 se vuelvan una realidad. Es más, orgullosamente hace poco nosotros, como les decía, nuestro pilar de diversidad e inclusión es fundamental y hicimos un programa diseñado para 26 lideresas en el foco del readiness de liderazgo femenino en la organización. Entonces, es la manera en que creemos que va a ser sostenible el negocio una vez que tengamos la época post-COVID, ¿no? Qué chévere. Y creo que aunque la empresa sea pequeña, ¿no? O pyme, mediana, como empoderar a una fuerza de transformación que realmente tienen las capacidades, tienen habilidades diferentes, de la mente adaptativa y que puede acompañar la transformación cultural, el cambio. Después puede haber una coalición de cambio, ¿no? Más gente que levanta la mano y quiere, sí, yo quiero tener un rol un rol un poco más preciso en este cambio cultural y realmente es un leverage, es muy poderoso y aunque haya 100 personas en la empresa, 60, o sea, puedes tener un equipo que, ¿no? Que son como los entusiasmados, los líderes conscientes, como los llaman ustedes. Gastón, ¿tienes preguntas que compartirnos del chat, por favor? Chévere. Pame, yo quiero hacerte una pregunta y es, has hablado de la importancia de una cultura como un propósito consciente, has hablado de la importancia de una cultura con un liderazgo consciente, de una cultura consciente, con estos heroes, como lo llamas, y como estas personas que permean la cultura. Y yo quiero preguntarte sobre un elemento. ¿Qué tanto hay la relación de los stakeholders con la cultura organizacional y cómo estos stakeholders pueden sumar tu cultura o restar o complicar tu cultura, ¿no? Un poco vimos, y te pongo el ejemplo, el caso Nike, que empleaba a niños en condiciones bastante complejas y que eso al final del día les complicó en el mundo en general. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú ves la relación de los stakeholders dentro o con la cultura organizacional? Solamente para estar clara, Gastón, ¿los stakeholders son tus clientes? Stakeholders es todo, ¿no? Es la comunidad, cómo Okay. la organización impacta en la comunidad en general. No solo son tus proveedores, sino es todo tu círculo de stakeholders. A ver, yo te diría que una de las cosas importantes es cuando hablas de propósito, el propósito no tiene que ver solamente hacia adentro, ¿no? Esta es una parte de generación de engagement y de un para qué de tu gente, donde finalmente si logras empatar, como decía David, ¿no es cierto?, tu gente con el propósito personal, sus líderes y la organización, hay un para qué más grande, entonces se sostiene. Y a la final genera estas ganas de querer hacer las cosas porque sabes que estás cumpliendo tu propósito y que la organización te permite hacerlo. Ahora, la creación de la marca es hacia afuera también y también con el propósito. Nosotros, y ya van a mirar la campaña y varios de ustedes lo deben haber visto, la Semana de Diversidad que sacamos hace un mes, ¿no es cierto? Básicamente tiene 3 focos. Uno que tiene que ver con todo el tema de sostenibilidad, y ahí hay una serie de aristas, ¿no? Desde el ambiental, desde todo el foco social, no sé si ustedes todos conocen sobre Fundación Conecta Empleo, todo lo que hacemos a través de educación nosotros como organización. El otro pilar tiene que ver con la empleabilidad y el tercero tiene que ver con el foco en diversidad e inclusión.
Entonces, son transversales en la organización, al igual que la cultura, ¿sí? Y apalancan las decisiones del cliente. Una de las cosas importantes es que para nosotros, cuando hicimos la medición de cultura y miramos nuestros valores, identificando cuáles eran los valores que hoy están vigentes, que puntúan los 10 más altos en la organización, primero personales y luego que hacen match con la organización. Luego nos preguntábamos cuáles son los de la cultura deseada, ¿no? Y en la cultura deseada, la agilidad, el cambio, la apertura, o sea, varias cosas que son bien interesantes y en esas estaba el propósito también. Entonces, ¿cuáles son las palancas estratégicas que tienes que hacer para que finalmente en esta elevación que tienes, porque es como la pirámide de Maslow, ¿no? Empiezas desde las necesidades básicas y vas al séptimo nivel que estás hablando de propósito. Ahora, algo importante es que el foco de nuestra cultura también está en el cliente, y no en el cliente interno, sino en el cliente externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora en pandemia, en la redefinición de objetivos, parte de lo que nos estamos preguntando es cuál es el match de las áreas, ¿no es cierto?, para trabajar en equipo, para que finalmente logremos lo que queremos como organización para el cliente, que haya un bien mayor. Y eso es lo que estamos mostrando. Ahora, este es un proceso, ¿no? Vamos 2 años trabajando en esto. Diría que esté 100% terminado. Acabamos de hacer el spin-off, o sea, todavía tenemos algunos desafíos. Lo importante es tener claro cuál es el camino para dónde vas, para que finalmente desde ahí puedas seguir monitoreando y pudiendo medir y apalancando las acciones que necesitas intervenir para finalmente llegar al objetivo.